Me mintió, no me dijo que saldría temprano del trabajo y me encontró con mi entrenador. ¿Por qué todos los hombres mienten? El sonido que lo cambió todo no fue un grito, ni una puerta azotándose. Fue el chasquido metálico de una llave girando en la cerradura. Un sonido que había escuchado 1000 veces, un sonido que siempre había significado hogar, seguridad, la llegada de Víctor. Pero ese martes por la tarde, a las 4:30, fue el sonido del fin del mundo. Leo, mi entrenador, se tensó sobre la alfombra del salón. Estaba sin camiseta, solo con sus pantalones cortos de deporte, y su piel brillaba por el supuesto entrenamiento intenso que acabábamos de terminar. Yo estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, riéndome de una de sus bromas tontas. El ambiente era ligero, eléctrico, lleno de esa atención que yo no recordaba haber sentido en años. Entonces, el clic. Nos quedamos congelados. Mi corazón se disparó contra mis costillas, un pájaro atrapado. Se suponía que Víctor no llegaría hasta las 8, como mínimo. Siempre llegaba a las 8. O a las 9. O a las 10. Su trabajo era su vida. La puerta se abrió y allí estaba él. Víctor. Con su maletín en una mano y una bolsa de la compra en la otra, seguramente con algo para la cena que yo había olvidado planear. Su sonrisa cansada se desvaneció en cuanto sus ojos se ajustaron a la escena. Primero me miró a mí, luego a Leo en el suelo, luego a la botella de vino abierta sobre la mesa de centro. No dijo nada. El silencio fue peor que cualquier acusación. Leo se levantó de un salto, torpe y avergonzado, buscando su camiseta. Balbuceó algo sobre una sesión extra, sobre estiramientos para mi espalda. Puras tonterías. Yo me puse de pie, sintiendo el vino subirme a la cabeza. Le dije a Víctor que no era lo que parecía, la frase más estúpida y cliché del mundo, pero fue lo único que mi cerebro en pánico pudo producir. Le expliqué que Leo se había mareado después del entreno y que le había ofrecido un poco de agua, que el vino era para mí, para relajarme. Víctor dejó las bolsas en el suelo con una calma aterradora. Su mirada no era de ira, era de algo hueco, de una decepción tan profunda que me partió en dos. Me preguntó qué hacía un hombre semidesnudo en nuestro salón a las 4 de la tarde. Y entonces, mi miedo se convirtió en otra cosa. En indignación. ¿Qué haces tú en casa a esta hora?, le pregunté, y mi voz sonó más afilada de lo que pretendía. Me dijiste que tenías la reunión con los inversores, que sería un día larguísimo. Me mentiste. La palabra quedó flotando en el aire. Mentiste. Él parpadeó, como si no pudiera procesar que yo le estuviera echando la culpa a él. Dijo que la reunión se había cancelado, que quería darme una sorpresa, que había comprado mi pasta favorita para cenar juntos. Una sorpresa. Un cuchillo clavado con buenas intenciones. Leo, sintiendo la tensión insoportable, agarró sus cosas y prácticamente huyó por la puerta, murmurando disculpas. Ni siquiera lo miré. Mis ojos estaban fijos en Víctor, en el hombre que había roto las reglas. El que había mentido. Él solo negó con la cabeza lentamente y dijo que necesitaba salir a tomar aire. Agarró sus llaves y se fue. Ahora estoy aquí sola, en el mismo salón que hace una hora se sentía vibrante y ahora parece una tumba. Y lo único en lo que puedo pensar es en su traición. Él me mintió. Creó una falsa sensación de seguridad, me hizo creer que tenía un espacio, un tiempo para mí, y luego lo invadió todo con su llegada anticipada. Si él no hubiera mentido, nada de esto habría pasado. Para que entiendan por qué esto es su culpa, necesitan saber cómo era nuestra vida antes del sonido de esa llave. Necesitan entender el vacío que él mismo creó. Para que lo entiendan, tienen que retroceder conmigo. 6 años atrás. Cuando conocí a Víctor, él era ambición pura, un fuego que me atrajo. Me hablaba de sus planes, de construir un imperio, y yo no veía a un adicto al trabajo, veía a un hombre con un propósito. Me prometió que todo lo que hacía, lo hacía por nosotros, por nuestro futuro. Y yo le creí. Al principio, era emocionante. Cenas tardías celebrando un contrato cerrado, mensajes a medianoche diciendo que estaba pensando en mí mientras trabajaba en una propuesta. Me sentía parte de su equipo, su cómplice en la conquista del mundo. Nos casamos, compramos esta casa enorme y preciosa en las afueras. Era la vida que siempre había soñado. O eso creía. Pero el futuro que él construía siempre estaba un poco más allá, en el horizonte. Y mientras él corría hacia allí, yo me quedé atrás, sola, en la casa que se suponía que era nuestro refugio. Poco a poco, las cenas de celebración se convirtieron en un plato de comida recalentado en el microondas para uno. Los mensajes de medianoche se convirtieron en el silencio de su lado de la cama. La casa, con sus techos altos y sus ventanas enormes, empezó a sentirse como una catedral vacía. El único sonido era el eco de mis propios pasos. Claro, teníamos dinero. Tenía una tarjeta de crédito sin límite, un armario lleno de ropa que apenas usaba y todo el tiempo del mundo.
Pero, ¿de qué sirve una jaula de oro si te sientes invisible? La soledad es un veneno lento. Te vacía por dentro hasta que no eres más que una cáscara bonita. Yo intenté decírselo. Cientos de veces. Le decía, Víctor, no te veo nunca. Le decía, siento que vivimos vidas paralelas. Él me escuchaba, o fingía que lo hacía, mientras sus ojos se desviaban hacia la pantalla de su móvil. Me daba un beso en la frente y me decía, ya falta poco, amor, solo este proyecto más. Solo este trimestre. Solo este año. Siempre había una nueva meta que lo mantenía lejos de mí. Recuerdo nuestro último aniversario. Hice una reserva en nuestro restaurante favorito, compré un vestido nuevo. Él me llamó una hora antes. Lo siento, cariño, surgió algo con el cliente de Singapur, es una diferencia horaria terrible. Pide lo que quieras, yo pago. ¿Puedes creerlo? Pensó que el dinero podía reemplazar su presencia. Esa noche cené sola en un restaurante para dos, sintiendo las miradas de lástima de las otras parejas. Ese fue el día que algo dentro de mí se rompió. Dejé de intentarlo. Dejé de esperarlo. Él no se dio cuenta. ¿Cómo iba a hacerlo? No estaba aquí para verlo. No vio cómo dejé de arreglarme para él, cómo dejé de preguntarle por su día. Simplemente aceptó mi silencio como una forma de paz. Para él, mientras no hubiera gritos, todo estaba bien. No entendió que el silencio era mucho peor que una pelea. El silencio significaba rendición. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hacer algo por mí. Algo que no tuviera nada que ver con él, con la casa, con la espera. Necesitaba sentirme viva de nuevo. Sentir que mi cuerpo me pertenecía, que no era solo un adorno en la casa vacía de Víctor. Así que busqué entrenadores personales en internet. Quería sudar, sentir dolor muscular, sentir cualquier cosa que no fuera ese vacío helado. Y así fue como apareció el nombre de Leo. La primera vez que Leo vino a casa, todo fue estrictamente profesional. Me analizó, me preguntó por mis objetivos, me hizo hacer sentadillas hasta que casi me caigo. Era joven, enérgico y tenía una sonrisa fácil. Pero lo más importante era que me veía. De verdad. Cuando yo hablaba, él me escuchaba. No miraba su teléfono, no asentía con la cabeza distraídamente. Sus ojos, de un azul intenso, se fijaban en los míos. Me preguntaba cómo me sentía, si había descansado bien. Preguntas sencillas que Víctor había dejado de hacer hacía años. Al principio, era solo eso. 1 hora de ejercicio intenso 3 veces por semana. Yo sudaba, me quejaba, y él me animaba. Me decía que era más fuerte de lo que creía. Y yo empecé a creérmelo. Empecé a sentir una chispa dentro de mí que llevaba mucho tiempo apagada. Mi cuerpo empezó a cambiar, sí, pero lo que realmente se transformó fue mi mente. Me sentía más segura, más viva. Las sesiones empezaron a alargarse. Después de entrenar, a veces nos quedábamos charlando en la cocina mientras yo me preparaba un batido. Él me contaba de sus sueños de abrir su propio gimnasio. Yo le hablaba de mis días vacíos, de mis aficiones abandonadas. Se lo contaba todo como si fuera una broma, con una ligereza que no sentía, pero él parecía entender la tristeza que se escondía detrás de mis palabras. Una tarde, llovía a cántaros y él se quedó atrapado en casa. Víctor, por supuesto, estaba en un viaje de negocios en otra ciudad. Abrí una botella de vino. Fue la primera vez que cruzamos la línea de cliente y entrenador a algo más. Amigos, me dije a mí misma. Solo somos amigos. Pero no era verdad, y yo lo sabía. La forma en que su rodilla rozaba la mía en el sofá, la manera en que su risa hacía vibrar el aire, la atención total que me dedicaba. Era adictivo. Era el antídoto perfecto para el veneno de la indiferencia de Víctor. Con Leo, yo no era la esposa trofeo en una casa vacía. Era una mujer interesante, divertida, deseable. Quizás, en el fondo de mi mente, un pequeño destello de culpa intentaba asomarse. Un recuerdo fugaz de los votos que hice, del hombre al que una vez amé con locura. Pero lo aplastaba rápidamente. ¿Qué le debía a un fantasma? Víctor había abandonado esta relación mucho antes que yo. Yo solo estaba llenando el hueco que él había dejado. ¿Era eso un crimen? Él me había dejado morir de sed, y yo simplemente había encontrado un vaso de agua. No era un acto de traición, era un acto de supervivencia. El punto de inflexión fue la semana pasada. Leo y yo estábamos entrenando en el salón. Yo perdí el equilibrio durante un ejercicio y él me sujetó para que no cayera. Sus manos estaban firmes en mi cintura, nuestros cuerpos estaban pegados. El calor de su piel se sentía a través de mi ropa. Nos miramos, y en ese segundo, todo cambió. El aire se volvió denso. No nos besamos, no ese día. Pero la promesa estaba ahí, suspendida entre nosotros. Fue entonces cuando decidí invitarlo a esa sesión extra. La del martes.
Sabía que Víctor me había dicho que tendría un día imposible, que llegaría tardísimo. El universo me estaba dando una señal, un pequeño espacio seguro solo para mí. Unas horas para sentirme como la protagonista de mi propia vida, no como un personaje secundario en la de mi marido. Era mi pequeño secreto, mi pequeña rebelión. No iba a hacerle daño a nadie. El martes llegó con un cielo despejado y una sensación de nerviosismo delicioso en el estómago. Me puse mi mejor conjunto de ropa deportiva, uno que sabía que me quedaba bien. Preparé una tabla de quesos y enfrié una botella de mi vino blanco favorito. Le dije a Leo que quería celebrar mi progreso, una excusa tan delgada como el papel. Él sonrió por teléfono, entendiendo perfectamente lo que no se decía. Llegó a las 3, en punto. Entrenamos, sí, pero fue diferente. Más risas, más pausas. El entrenamiento fue solo el preludio. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos unía a través de la habitación. Cuando terminamos, nos sentamos en el sofá, sudorosos y con la respiración agitada. Él me dijo que me veía increíble, que la fuerza que había ganado me iluminaba el rostro. Y fue entonces cuando ocurrió. Me incliné y lo besé. No fue un beso robado, fue una decisión. Una decisión consciente de tomar algo para mí. Y fue increíble. Fue todo lo que me había estado faltando. Pasión, urgencia, la sensación de ser el centro del universo de alguien, aunque solo fuera por una tarde. Nos besamos durante un rato largo, hasta que la risa nerviosa nos interrumpió y nos separamos. Nos quedamos mirándonos, y él dijo que quizá debería irse. Pero yo no quería que se fuera. Le serví una copa de vino. Ese fue el momento. El momento que la llave de Víctor en la cerradura destrozó. Cuando la puerta se abrió, el mundo que había construido esa tarde, ese pequeño universo donde yo era deseada y feliz, se hizo añicos. La realidad se estrelló contra mí como una ola helada. Y ver a Víctor allí, con su cara de sorpresa convirtiéndose en una máscara de dolor, me llenó de una ira fría y punzante. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a arruinarlo todo? No era lo que parecía, le dije, y mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de lo absurdas que sonaban. Pero una parte de mí lo creía de verdad. En mi mente, esto no se trataba de Leo. Esto se trataba de Víctor. Se trataba de su ausencia, de su negligencia emocional. Leo solo era un síntoma de la enfermedad que Víctor había creado. Su pregunta resonó en la habitación: ¿qué hace un hombre semidesnudo en nuestro salón? Y fue como si accionara un interruptor. Todo el resentimiento acumulado durante años de soledad y promesas rotas salió a la superficie. La ira me protegió de la vergüenza, me dio una armadura. Mi contraataque fue instintivo. ¿Y tú qué haces aquí? Me mentiste. La palabra mentira lo golpeó. Vi cómo su expresión cambiaba de dolor a confusión. Porque era verdad. Él había mentido. Me había dicho que estaría fuera hasta tarde. Había establecido unas expectativas, un marco para mi día, y lo había roto sin previo aviso. ¿Acaso mi tiempo, mi espacio, no significaban nada? ¿Podía simplemente aparecer y desaparecer a su antojo, alterando mi realidad sin consecuencias? Su excusa, la de la reunión cancelada y la cena sorpresa, sonó hueca en mis oídos. Una sorpresa. ¿Ahora? Después de años de ausencias planificadas, ¿ahora decidía ser espontáneo? No era una sorpresa, era una invasión. Era un acto de control, una forma de recordarme que esa casa, esa vida, seguía siendo suya, y que yo solo vivía en ella bajo sus términos. Leo huyó, y el silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Víctor me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a un marido distante. Vi a un extraño que había irrumpido en mi vida y había destrozado el único momento de felicidad que había conseguido construir por mí misma. Ahora estoy de vuelta en el presente. Han pasado unas 6 horas desde que Víctor se fue. La botella de vino sigue sobre la mesa, casi llena. La copa que compartí con Leo todavía tiene la marca de mis labios. La casa está en silencio, pero ya no es el silencio pacífico al que estaba acostumbrada. Es un silencio cargado, pesado, como el aire antes de una tormenta. Víctor no ha llamado. No ha enviado ni un mensaje. Su teléfono va directo al buzón de voz. Una parte de mí, una parte muy pequeña y cobarde, siente un nudo de pánico en el estómago. Un destello de lo que he perdido, de la estabilidad, de la vida cómoda que daba por sentada. Me imagino explicándole esto a mis padres, a nuestros amigos. Me imagino el juicio en sus ojos. Pero entonces, la ira vuelve a surgir, fuerte y protectora, y ahoga ese miedo. ¿Por qué debería sentirme yo culpable? Yo no fui la que abandonó este matrimonio. Lo hizo él, día tras día, reunión tras reunión, viaje de negocios tras viaje de negocios. Yo simplemente intenté sobrevivir. ¿Acaso una persona que se ahoga tiene la culpa de agarrarse a un trozo de madera que flota a su lado?
Leo fue mi trozo de madera. Rebobino la escena en mi cabeza una y otra vez, pero desde mi perspectiva. La de la mujer ignorada, la que anhelaba una conexión. Recuerdo todas las noches que lloré en silencio para no despertarlo las pocas veces que dormía en casa. Recuerdo los cumpleaños que pasé sola. Los aniversarios olvidados. Él plantó las semillas de esto hace mucho tiempo, y ahora está sorprendido de la cosecha. Su mentira es el centro de todo. Si hubiera sido honesto, si me hubiera llamado para decir que la reunión se había cancelado y que venía a casa, todo habría sido diferente. Habría tenido tiempo de prepararme, de decirle a Leo que se fuera, de borrar cualquier evidencia de mi pequeño acto de rebelión. Habría podido mantener las dos partes de mi vida separadas. Pero su intento de sorpresa, su egoísta necesidad de un gesto romántico después de años de negligencia, lo arruinó todo. Me tendió una trampa. Me sirvo otra copa de vino. Miro mi reflejo en la oscura pantalla del televisor. No veo a una traidora. Veo a una mujer que fue empujada al límite y que finalmente se defendió de la única manera que supo. Víctor quería una esposa perfecta y silenciosa que lo esperara en su casa perfecta y silenciosa. Pero se olvidó de que las personas no son muebles. Si las dejas solas en la oscuridad durante demasiado tiempo, empiezan a buscar su propia luz. Y yo encontré una chispa. No fue mi culpa que él llegara justo a tiempo para apagarla con su sombra. Comentarios populares de Reddit. Usuario anónimo 1. No puedo creer lo que estoy leyendo. Te engañó llegando temprano a casa. Esa es literalmente tu defensa. Él intentó hacer algo bueno por ti después de cancelar su trabajo y te encontró con otro hombre, y de alguna manera él es el que mintió. Eres increíble. Respuesta de la protagonista. Increíble es pasar años esperando a alguien que nunca llega. Su mentira no fue sobre el horario, fue sobre sus prioridades. Durante años su prioridad fue el trabajo, y yo organicé mi vida en torno a eso. El día que decidió cambiar las reglas sin avisar, ¿la culpa es mía por no ser adivina? Él creó el vacío. No puede enfadarse porque intenté llenarlo. Usuario anónimo 2. La gimnasia mental que estás haciendo para evitar la culpa es digna de una medalla de oro. Te pillaron. Punto. Asume las consecuencias de tus actos en lugar de escribir un manifiesto sobre por qué ser una esposa infiel es en realidad culpa de tu marido. Usuario anónimo 3. Déjame ver si lo entiendo. Estabas en tu casa, con un tipo semidesnudo que no era tu marido, bebiendo vino un martes por la tarde. Y el problema real es que tu marido, el que paga esa casa y ese vino, salió temprano del trabajo. La audacia es simplemente asombrosa. Respuesta de la protagonista. ¿La casa y el vino? ¿Crees que eso es lo que importa? Eso es exactamente lo que él pensaba, que con dinero podía comprar mi silencio y mi paciencia. Me dejó emocionalmente en bancarrota, pero como pagaba las facturas, se supone que yo debía estar agradecida. La verdadera audacia es abandonar a alguien y esperar que te espere eternamente en la oscuridad. Actualización 1. Han pasado 2 semanas. 2 semanas de un silencio que grita más fuerte que cualquier pelea que hayamos tenido. Gracias a todos por sus comentarios tan constructivos. Es fascinante cómo extraños en Internet creen saberlo todo sobre mi vida basándose en unos pocos párrafos. Creen que esto se trata de un simple error, de un momento de debilidad. No entienden que esto fue la consecuencia inevitable de años de abandono. Pero no estoy aquí para convencerlos, estoy aquí para contar lo que ha pasado. Víctor volvió a casa al día siguiente de lo ocurrido. No para hablar, no para gritar. Volvió con 2 maletas grandes y empezó a meter su ropa en ellas. Lo hizo con una calma metódica, sin mirarme. Yo lo seguí por la casa, intentando explicarle, intentando hacerle entender mi punto de vista. Le repetí que su mentira, su llegada inesperada, fue lo que causó todo el problema. Él se detuvo en medio del dormitorio, con una pila de sus camisas en la mano. Me miró por primera vez, y sus ojos estaban completamente vacíos. Me dijo, no hay nada que explicar. Tienes razón en una cosa, te mentí. Te mentí durante años. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, un estúpido segundo, pensé que iba a admitir su culpa. Que iba a decir que me mintió al prometerme que estaría ahí para mí, que su trabajo no sería siempre lo primero. Pero no. Él continuó, te mentí a ti, pero sobre todo me mentí a mí mismo. Me dije que el trabajo duro valdría la pena, que la casa grande y las vacaciones caras te harían feliz. Me convencí de que no veías mi ausencia, sino mi sacrificio. Fui un idiota. Pero mi mayor mentira, la que me mantuve creyendo hasta el martes, fue que a pesar de todo, tú me respetabas. Después de eso, no dijo nada más. Terminó de empacar y se fue. Se está quedando en un hotel en el centro. Y aquí es donde la verdadera injusticia comienza. Ha congelado nuestra cuenta bancaria conjunta. La tarjeta de crédito que usaba para todo fue rechazada en el supermercado ayer.
Fue la humillación más grande de mi vida. Tuve que dejar un carro lleno de comida y salir con las manos vacías. Llamé a Leo, desesperada. No me contestó. He intentado llamarlo varias veces, y su teléfono ahora va directo al buzón de voz. Supongo que el valiente entrenador no quiere ser parte del desastre que ayudó a crear. ¡Qué sorpresa! Otro hombre que huye cuando las cosas se ponen feas. Ahora estoy atrapada en esta casa gigante que se siente más como una prisión que nunca. Y lo peor de todo es que su hermana, Clara, me llamó ayer. Me gritó por teléfono, llamándome cosas horribles. Me dijo que había destrozado al mejor hombre que conocería jamás, que Víctor la había llamado llorando, algo que nunca había hecho en su vida. Llorando. ¿Y las noches que yo lloré sola? ¿Esas no cuentan? Mi dolor es invisible porque no tuve a nadie a quien llamar. Todos lo ven a él como la víctima. El marido bueno y trabajador, traicionado por su esposa malagradecida. Nadie se pregunta por qué. Nadie ve el desierto emocional en el que me dejó varada. Él me está castigando económicamente, me está aislando, y todos lo aplauden. Pero yo no soy la villana aquí. Soy el resultado de sus acciones. Y si cree que me voy a quedar de brazos cruzados mientras me arrebata todo, se equivoca. Esto no ha terminado. Actualización final. Ha pasado un mes desde mi última actualización. Un mes que se ha sentido como una década. Vivo de los pocos ahorros que tenía en una cuenta personal que abrí hace años, un pequeño secreto para un día lluvioso. Nunca pensé que el día lluvioso sería un monzón que se llevaría mi vida entera. La semana pasada recibí una carta de un abogado. Víctor solicitó el divorcio. Los papeles eran fríos, impersonales. Citaban diferencias irreconciliables. ¡Qué ironía! Nuestras diferencias fueron irreconciliables durante años, pero solo importaron cuando fueron expuestas a la luz del día. El evento que me obliga a escribir esto, el golpe final, sucedió anoche. Era el día del cumpleaños de mi suegra. En años anteriores, era yo quien organizaba todo. Compraba el regalo perfecto, horneaba su pastel favorito, me aseguraba de que Víctor recordara llamar. Era uno de mis muchos trabajos invisibles. Anoche, consumida por la autocompasión y una botella de vino, decidí ir a su casa. No sé qué esperaba conseguir. Quizá una oportunidad para contar mi versión de la historia, para que alguien de su familia viera mi dolor. Llegué sin avisar. Las luces del salón estaban encendidas y pude ver a través de la ventana. Estaba toda la familia. Víctor, sus padres, su hermana Clara con su marido. Se reían de algo que decía el padre de Víctor. Parecían normales. Felices. Y entonces lo vi. Víctor estaba sentado en el sofá, y a su lado había una mujer. No la conocía. Ella le tocó el brazo suavemente, y él le sonrió. Una sonrisa genuina, relajada, del tipo que yo no había visto en su rostro en años. No era una sonrisa cansada de fin de día. Era la sonrisa de un hombre en paz. Me quedé paralizada en la acera, en la oscuridad. El frío se me metió en los huesos. Me di cuenta de que no había ningún espacio para mí en esa escena. No era que me hubieran reemplazado, es que el lugar que yo creía ocupar nunca había sido tan importante como yo pensaba. Ellos siguieron adelante. La vida de Víctor, sin mí, no se detuvo. Ni siquiera se ralentizó. Simplemente cambió de carril y aceleró. Me di la vuelta y me fui. Nadie me vio. En el coche, de vuelta a la casa vacía, no lloré. Sentí una claridad terrible y amarga. Todos los argumentos que había construido en mi cabeza, todas mis justificaciones, se desmoronaron. No porque de repente me sintiera culpable, no, sino porque me di cuenta de que mi historia, mi dolor, mi traición, no les importaba. Para ellos, yo era simplemente el obstáculo que había sido eliminado para que la vida pudiera continuar. Así que este es el final. Víctor seguirá adelante y probablemente será más feliz. Leo desapareció para siempre. Mi antigua vida se ha evaporado. Los comentarios aquí me dirán que recibí lo que merecía. Y tal vez sea así desde su punto de vista. Pero desde el mío, sigo siendo la mujer que fue abandonada mucho antes de que decidiera buscar consuelo en otros brazos. Mi único error fue no darme cuenta de que para él, yo ya me había ido hace mucho tiempo. Él no me dejó por lo que hice. Me dejó porque mi error le dio la excusa perfecta para irse de un matrimonio en el que ya no quería estar. Y esa es la mentira final, la más cruel de todas. Y yo seré la única que vivirá con esa verdad.